Ciclo celular. Las células tienen un tiempo de vida en el que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cuando termina la división, las células hijas empiezan a crecer hasta alcanzar su tamaño máximo y comienzan una nueva división. Algunas células mueren después de varias divisiones. A esta serie de acontecimientos se le llama ciclo celular. En los organismos unicelulares, el ciclo celular corresponde al intervalo de la vida celular desde el momento en el que se separan las dos células originadas por la bipartición o la gemación de la célula progenitora. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular, en el que su material genético, el ADN, se reparte equitativamente entre las dos células hijas. En las células eucariotas de los organismos pluricelulares, el ciclo celular se divide en tres fases principales: interfase, mitosis y citocinesis. Desarrollo, crecimiento y mantenimiento de la estructura de los organismos pluricelulares. No solo se requiere la división celular, sino también el proceso de apoptosis o muerte celular programada. Interfase. En la interfase se distinguen tres etapas: las fases G1, S y G2. La fase G1 o de crecimiento comienza desde que las células hijas se separan en la división celular. La célula hija crece hasta alcanzar su tamaño máximo conforme aumenta el número de moléculas. Durante la fase S o de replicación del material genético ocurre la síntesis de histonas y la duplicación de los cromosomas. En esta fase la molécula de ADN se dedica a fabricar una copia de sí misma. En la fase G2 o de síntesis intensa de proteínas se incrementa la síntesis de proteínas, por lo que la célula obtiene todas las moléculas y organelos necesarios para esta reproducción celular. La división celular es un mecanismo de reproducción asexual, debido a que interviene un solo progenitor, del cual existen algunas variantes. Bipartición. Tipo de reproducción sexual que ocurre una vez que la célula alcanza su máximo crecimiento. Entonces su ADN se duplica y enseguida ocurre la citocinesis o división del citoplasma mediante la formación de un surco en la parte media de la célula. Gemación. Tipo de reproducción celular en la que la célula madre, una vez que se ha duplicado su ADN, genera una yema o célula pequeña que se desprende, por lo que se forman dos células de diferente tamaño. Esporulación. Tipo de reproducción celular en la que la célula madre genera varias células hijas pequeñas. La mitosis. La mitosis es un proceso de división celular de la que resultan dos células hijas del mismo tamaño y con igual número de cromosomas. Se verifica en los organismos pluricelulares durante el desarrollo embrionario y el crecimiento, así como en la regeneración de partes dañadas. En este proceso la membrana celular desaparece, dejando libres a los cromosomas, que se agrupan por pares homólogos y se reúnen en el centro de la célula, sujetos a las fibras del uso acromático como un paso previo a la repartición equitativa de los mismos entre las células hijas. Cada uno de los cromosomas está constituido por dos copias de ADN idénticas, llamadas cromátidas, que se mantienen juntas por sus sitios de unión denominados centrómeros. Al término de la interfase, la cromatina ya está duplicada, pero todavía no se ha condensado. Dos pares de centriolos se encuentran justo al lado de la envoltura nuclear. Los eventos que se pueden distinguir durante la mitosis son los siguientes. Profase. Los centriolos empiezan a moverse en dirección a los polos opuestos de la célula. Los cromosomas condensados son ya visibles. La envoltura nuclear se rompe y comienza la formación del huso mitótico o acromático. Metafase temprana. Las fibras polares y citocorónicas del huso tiran de cada par de cromátides hacia un lado y otro. Metafase tardía.
Los pares de cromátidas se alinean en el ecuador de la célula. Anafase. Los cromosomas se separan en sus cromátidas, las cuales son atraídas hacia los polos opuestos de la célula por las fibras del huso, lo que termina separándolas. Telofase. La envoltura nuclear se forma alrededor de cada dotación cromosómica y los cromosomas se descondensan y adquieren nuevamente el aspecto de una madeja enredada. Los nucleolos reaparecen. El huso mitótico se desorganiza y la membrana plasmática se invagina por la mitad en un proceso que separa las dos células hijas. Citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma y se realiza de manera diferente entre las células vegetales y animales. La división ocurre cuando un anillo contráctil de actina y miosina constriñe a la célula alrededor de su ecuador, estrangulándola hasta que se separen las dos células hijas. En la Proteínas motoras necesarias para los movimientos mitóticos. La mitosis se caracteriza por extensos movimientos de las estructuras celulares. La profase se acompaña del movimiento de los polos del huso a los extremos opuestos de la célula prometafase, por el movimiento de los cromosomas al ecuador del huso, anafasea, por el movimiento de los cromosomas desde el ecuador del huso hacia sus polos, y la anafase B, por la elongación del huso. En los últimos 10 años se identificaron inmensos motores moleculares en lugares diferentes en las células mitóticas de especies muy diversas. Todos los motores que se consideraban vinculados con los movimientos mitóticos son principalmente motores de microtúbulos, incluidos varias proteínas distintas relacionadas con la cinesina y la dienina citoplasmática. Algunos de los motores se mueven hacia el extremo positivo del microtúbulo, otros hacia el extremo negativo. Las proteínas motoras se localizan en los polos del huso, junto con las fibras del huso y dentro de los centrómeros y brazos de los cromosomas. Aunque aún no pueden obtenerse conclusiones firmes acerca de las funciones de las proteínas motoras específicas, se sugiere un cuadro general de las funciones de estas moléculas. 1. Es probable que las proteínas motoras situadas a lo largo de los microtúbulos polares contribuyan a mantener separados los polos. 2. Es probable que las proteínas motoras que residen en los cromosomas sean importantes para los movimientos de los cromosomas durante la prometafase, para mantener los cromosomas en la placa de metafase y para separar los cromosomas durante la anafase. Aunque aún no pueden obtenerse conclusiones firmes acerca de 3. Es probable que las proteínas motoras situadas a lo largo de los microtúbulos polares superpuestos en la región del ecuador del huso sean causantes del deslizamiento de unos microtúbulos sobre otros, lo que alarga el huso durante la anafase B. Citocinesis. Durante la mitosis se realiza la separación de los cromosomas duplicados en los núcleos de las células hijas, pero la célula se divide en dos células hijas por un proceso distinto denominado citocinesis. El primer indicio de citocinesis en la mayor parte de las células animales aparece durante la anafase como la identificación de la superficie celular de una banda angosta alrededor de la célula. Conforme pasa el tiempo, la identificación se profundiza para
formar una hendidura que rodea por completo la célula. El plano del surco está en el mismo que antes ocupaban los cromosomas de la placa de metafase, por lo que los dos conjuntos de cromosomas al final se reparten entre dos células diferentes. A medida que una célula se divide en dos, se libera membrana plasmática adicional a la superficie celular mediante vesículas citoplasmáticas que se fusionarán con el surco divisorio que avanza. Meiosis. La producción de descendientes por reproducción sexual comprende la unión de dos células, cada una con un conjunto haploide de cromosomas. La duplicación del número de cromosomas en la fertilización se compensa con la reducción equivalente en el número de cromosomas en una etapa previa a la formación de los gametos. Esto se logra mediante meiosis, un término acuñado en 1905 a partir de la palabra griega que significa reproducción. La meiosis asegura la producción de una fase haploide en el ciclo de la vida y la fertilización, una fase diploide. Sin la meiosis, el número de cromosomas se duplicaron con cada generación y la reproducción sexual sería imposible. Para comparar los sucesos de la mitosis y la meiosis, es necesario revisar el destino de las cromátides. Antes de la mitosis y la meiosis, las células diploides en G2 contienen pares de cromosomas homólogos, cada cromosoma formado por dos cromátides. Durante la mitosis, las cromátides de cada cromosoma se dividen y separan en dos núcleos hijos por una sola división celular. En consecuencia, las células producidas por mitosis contienen pares de cromosomas homólogos y tienen características genéticas idénticas a la célula madre. En cambio, durante la meiosis, las cuatro cromátides de un par de cromosomas homólogos replicados se distribuyen en cuatro núcleos hijos. Meiosis. La producción de descendientes por reproducción sexual comprende la unión de dos células. Ciclos celulares in vivo. Una de las propiedades que distingue los diversos tipos de células dentro de una planta o animal es su capacidad para crecer y dividirse. Se reconocen tres categorías celulares generales. 1. Células como las nerviosas, musculares o eritrocitos, que son muy especializadas y carecen de la capacidad para dividirse. Una vez que estas células se diferencian, permanecen en ese estado hasta que mueren. 2. Células que no se dividen en condiciones normales, pero que pueden inducirse para iniciar la síntesis de DNA y dividirse cuando reciben un estímulo apropiado. A este grupo pertenecen las células hepáticas, que pueden estimularse para que proliferen mediante la extirpación quirúrgica de una parte del hígado, y los linfocitos, cuya proliferación puede inducirse por interacción con algún antígeno apropiado.